Bueno, el aprendizaje es bastante amplio. Justamente estaba esta mañana en un webinar con un grupo de especialistas de la región y les comentaba que hay muchos aprendizajes del COVID-19 como manejo de crisis humana, de crisis ambiental y de crisis económica. Y, por ejemplo, el simple hecho de que nos demostraran los satélites de la Agencia Aeroespacial Europea, dos satélites en particular, el Sentinel-5P y el Copernicus, muestran una dinámica de cómo en la atmósfera se va desconcentrando un gas de efecto invernadero en particular, que es el óxido de nitrógeno. Yo luego les voy a compartir algunos enlaces, si no lo pueden buscar directo en ese sitio de la Agencia Aeroespacial Europea, y van a ver cómo cambió la cantidad de ese gas, tanto en China como en Italia, post confinamiento social. O sea, después que empezaron la cuarentena en estas dos áreas geográficas, empezó a disiparse el aire, empezó a purificarse el aire. Lo que muchos fotógrafos han plasmado en los fotos de monumentos tradicionales como la Torre Eiffel, como el Taj Mahal en India, como la ciudad de China, la ciudad más importante de China también. Entonces, eso se refiere a que como parte de este estado de excepción, la medida fue paralizar operaciones industriales, restringir la libertad de tránsito y por tanto también se restringió el comercio en general, pues obviamente se detuvo las emisiones que están asociadas primero a la generación eléctrica, pero del consumo industrial, porque en las casas seguimos consumiendo igual o más. O más, ajá. Se detuvo las emisiones asociadas al transporte en sus tres modalidades, o se redujo más bien, sobre todo el aéreo. El hecho de que no hayan vuelos comerciales contribuyó considerablemente a que redujera las emisiones asociadas a dióxido de carbono. Pero también el simple hecho de que no haya transporte marítimo, comercial a gran escala, sino menor escala, el transporte terrestre reducido, pues todo eso se ha evidenciado en que la naturaleza ha dado un respiro, como le han llamado muchos. Sin embargo, quiero acotar, y hablaba eso con Paola, que ese respiro está condicionado a muchas cosas, y esa es la forma en que vamos saliendo, así como hay una salida escalonada de parte del Estado hacia nuestras actividades. Asimismo, esa salida debe ser en armonía con el medio ambiente. Si al salir lo primero que hago es seguir consumiendo masivamente, si sigo usando el vehículo de manera quizás desmedida, sin planificar mis traslados, o quizás sin optar por una vía como la bicicleta, transporte colectivo, o simplemente trasladarnos la familia entera a un punto cuando se pueda, entonces sigo consumiendo de la misma manera, impactando con mi huella ecológica al medio ambiente. Lo propio con el proceso que estamos de confinamiento, que ya Paola le dirá un poco más. Las opciones que yo tengo en casa o de delivery a mi casa, si sigo apostando a que sean opciones que vengan en envoltura de un único uso o que no sean quizás orgánicas para que mantengan los suelos recuperándose, todo eso tiene que ver con la huella que vamos dejando. Así que el aprendizaje de COVID-19, tanto del proceso de cuarentena como de la salida escalonada, hay muchos aprendizajes en materia ambiental. Sí, así es, y es un riesgo que se mantiene para todo el que no está enfocado en depositar correctamente los residuos, pero aquellos que sí ya han aceptado el cambio, pues como tú has dicho, distinguen rápidamente cuando un envase no es adecuado para reciclaje, distinguen que eso no debe ser llamado una necesidad y definitivamente con las compras que hacen apoyan un estilo de vida más razonable y más ecoamigable. Justamente todo lo que estamos viviendo hoy me recuerda mucho la observación de las aves. Saben que la gente pues en casa fue incentivada a observar más la naturaleza, aunque no todos vivimos en condiciones quizá que nos permitan tener un gran jardín, pero el hecho de que la naturaleza pues se sintiera más a gusto, más tranquila y hasta explorara, le dio mucha curiosidad a las personas. ¿Qué ustedes creen sobre eso? Sí, bueno, de hecho, yo tengo dos bebés, ya no son tan bebés, son todos. Ya no son. Yo siempre creí que son bebés, pero los que más disfrutaron fueron precisamente ellos, porque antes de todo esto, en sus clases, en el colegio, le hablaban él tiene 4 años,
de bugs, de insectos, y siempre me decía, mamá, pero ¿dónde están las mariposas? ¿Dónde está la oruga? ¿Dónde está la esperanza? Y todos los insectos que le daban en su clase de pre-kinder, no hubo forma yo nunca de enseñárselo. Nosotros tenemos un mes fuera de la ciudad y es aquí que yo he podido enseñarle algunas cosas. Ayer le enseñé una oruga, un caracol, una esperanza, y él está entonces fascinado con que ahora sí podemos ver esas cosas que le daban en el aula y que él nunca había visto. Qué bello. Sí, yo creo que mucha gente se motivó por el hecho de que el confinamiento dio paso a que se escucharan más los sonidos de la biodiversidad per se. Hasta manatí se han visto rondando por acá la costa del este, o sea que realmente ha sido ese sí punto beneficioso para todos nosotros. Ya puedo decir, por lo menos desde aquí, que me perdonen por el ruido, ya la pandemia se le ha olvidado a mucha gente por mi vecindario y ya la actividad ha vuelto un poco. Pero sí me gustaría realmente comprender un poquito más. ¿Por qué es que le preocupa tanto a la gente la pérdida de la biodiversidad? ¿Por qué es que todos los científicos siempre están preocupados porque nos enfoquemos a ver la biodiversidad? Bueno, ahí tiene una razón básica y es que la biodiversidad nos provee de múltiples servicios de manera gratuita. O sea, el planeta tiene unas formas de servirnos a los seres humanos infinitas. Por ejemplo, desde el punto de vista de servicios regulatorios, como es, por ejemplo, la polinización. A través de las abejitas, el proceso de polinizar entre unas y otras a los frutos permite que haya mayores cosechas. Se dice que las abejas son responsables y este proceso de polinización de hasta el 8% de los cultivos que nosotros consumimos a nivel global. Y otro de los servicios que tiene la naturaleza, por ejemplo, filtrarnos el aire que respiramos, y eso lo estamos viviendo no solamente del punto de vista de las fotos que observamos y de la reducción en la atmósfera del dióxido de nitrógeno y otros gases, sino también nosotras limpiando en casa. Cuando usted limpia, creo que fue Paola que subió una foto de eso el otro día, que se dio cuenta el polvillo que había en una de sus ventanas. Señores, ese polvillo es el que respiramos en el business as usual, como dicen los científicos, cuando todo el modelo económico funciona de manera regular, y que ahora nos damos cuenta, porque estamos limpiando nuestra casa nosotras, que el aire se encarga de ser filtrado a través de los árboles. Por eso la importancia de conservar nuestros recursos forestales, que son parte de esa biodiversidad. Si nos vamos al punto de vista de los recursos genéticos, pues ese es otro de las grandes riquezas que tiene la biodiversidad. Y a partir de muchos de los componentes que están en la flora y en la fauna, nosotros tenemos oportunidad de tener medicina para muchas enfermedades catastróficas y crónicas como el cáncer, por ejemplo, y también para temas de belleza, que si vitamina C. Entonces, hay una cantidad de recursos forestales, energéticos, mineros, y un sinnúmero, y el mismo tema del agua, que es un tema trascendental para la sobrevivencia humana, es provista por la biodiversidad. Si afectamos uno de sus elementos, está todo lo demás en juego. Pues sí, chicas, pues mías, quisiéramos ahora preguntarles, justamente para nosotros adaptarnos un poquito mejor, ser más flexibles, ¿qué habilidades ustedes recomiendan que nosotros debemos desarrollar? Hablamos de que siempre enseñamos a nuestros estudiantes sobre el medio ambiente, sobre cómo ser ecoamigables, pero hay mucho más que nosotros tenemos que hacer personalmente con lo que aprendemos en un escenario formal. También tenemos que ayudarnos a aprender nosotros solitos. Entonces, ¿qué cosas deberíamos perseguir para seguir nutriéndonos y seguir desarrollando este amor por el ambiente? Bueno, ahí lo primero que yo recomendaría hacer es un reconocimiento desde que usted se despierta hasta que vuelve a la cama, de cómo cada una de sus acciones impacta en el medio ambiente. Si yo, por ejemplo, me levanto y desde que me levanto pongo a conectar el celular, conecto la computadora, ¿qué tipo de uso de la energía estoy haciendo? ¿Estoy apostando a un ahorro y eficiencia energética? Hay muchas maneras de ser eficiente energéticamente. Yo daba una de las recomendaciones junto a Paola en los videitos de este día del medio ambiente, y la primera es aproveche la luz solar. Si usted tiene que hacer algo, aproveche el día, no espere la noche para estudiar o para trabajar, porque el consumo eléctrico es mayor. Entonces, esa es una de las formas. La otra, que si tiene la posibilidad,
de apostar por energía renovable y su consumo aguanta esa inversión, porque también hay que ver si es rentable, entonces apueste por energías renovables. Si podemos retornar a lo simple, como decíamos al inicio, montar bicicleta, caminar en la medida que la seguridad lo permita, pues volvamos a ese simplismo. Si no, pues entonces hay soluciones colectivas, el transporte urbano se está modernizando y esperamos que sigan esta tendencia, y asimismo también se están habilitando algunas ciclovías. Hay un movimiento que se está, digamos, fortaleciendo en República Dominicana, y es ese ciudadano consciente de que es parte de un todo, de que es parte del medio ambiente como definición. Entonces yo creo que también ver la forma en que nosotros educamos, los alimentos que escogemos, que ya Paola dará más detalles sobre eso, que es una experta en cero desperdicio, en cero residuos. Las marcas que consumimos cuando estamos frente a una góndola, ya sea en un supermercado, en una tienda por departamento, el simple hecho de usted verificar qué marca está usando, si esa marca está asociada a causas ambientales, pues cómprela. Usualmente lo dice. Por ejemplo, el cereal que yo le compro a mis hijos y algunas galletitas dicen que un porcentaje del costo de ese producto lo están destinando a salvar koalas en Australia, o lo están destinando a un chimpancé que está en peligro de extinción. Además de apoyar lo local, si va a consumir algo internacional porque es orgánico, en mi caso, y no hay opciones quizás locales, pues entonces apueste por eso, que están donando también al medio ambiente. Y luego entonces ser un agente multiplicador, como Paola y yo nos hemos visto forzadas a ser gente de redes sociales. Yo tengo mi vida separada, en lo profesional soy Greenergy, ¿verdad? Y ahí les dejo el enlace a mi Linktree, donde van a ver todos los canales de Greenergy, donde hemos colocado mensajes de este tipo. En esa vida profesional, comunicar, pero también en lo personal ser coherente. Yo creo que ahí está un poco la clave. Y multiplicar estos conocimientos, seguir aprendiendo. Hay muchas plataformas de enseñanza en línea, casi todas tienen cursos gratis en esta época de COVID, y yo creo que aprovechar eso es la sugerencia 1A. Entonces son como formas que podemos hacer ese ejercicio de ir cambiando nuestra manera de ver las cosas y de verlo desde otro punto de vista. Mire, tú tienes un ciclo de vida que yo puedo elegir donde su ciclo de vida sea lo menos impactante posible. Y si es muy abrumador todo esto, Sardis, porque yo sé que ser ecoamigable puede ser una tarea de superhéroe como nosotros. Arranque por donde le sea más simple. Si para usted es más simple familiarizarse con lo electrónico y simplificar lo electrónico, pues arranque por ahí. Conecte todo en una regleta, en vez de tener todos los aparatos individualmente conectados a la electricidad, y ya cuando lo debe usar solamente apaga la regleta y ya tiene un consumo menor. Hay muchísimas opciones de qué hacer: despegar el refrigerador de la pared para que no se sobrecaliente y se maneje de manera más eficiente, planchar con la energía residual. Si ya usted prendió la plancha y sigue caliente, desconéctela y termine de planchar su blusita con eso. Yo compro ropa que no haya que planchar porque no me gusta. Pero también lavar en modo ecológico, con el agua fría, no caliente. Tengo unos comentarios que los chicos han ido haciendo. Melissa Duluc pregunta, ¿qué es lo que más contamina y cómo se puede evitar? Wow. Y tengo otro joven también que pregunta sobre si realmente el carro eléctrico pues tendría un impacto muy positivo en República Dominicana, que qué cosas a favor pueden decir sobre su implementación. Bueno, miren, contaminación es un término bastante amplio, y como ustedes saben en su clase con nuestros ilustres colegas, que los saludamos a todos, nuestras profesoras amigas y profesores que están en línea, y a todos sus estudiantes, pues hay contaminación del aire, del suelo, del subsuelo, de las aguas, de contaminación visual. Entonces yo creo que hay que empezar por reconocer todo estos tipos de problemáticas ambientales. La contaminación quizás no es la más grave. Por ejemplo, hay una que es más grave y usted es cómplice de esa, que es la escasez de agua. Entonces, no le voy a decir que no se bañe, pero sí sea eficiente en sus duchas. Exacto. Sea eficiente, no se ponga a cantar
dembow ahí, ponga una canción cortica y báñese. La otra es precisamente el tema del lavado de los vehículos. Yo creo que ya hay que apostar por otros mecanismos que están en el mercado disponibles, del lavado del vehículo sin agua, o también prolongue más en el tiempo ese lavado y autodetailing que le gusta hacer a los chicos los sábados. El agua en el uso de la cocina, los mismos aparatos, la lavadora ya traen un modo de ahorro de agua también. Entonces yo creo que el agua es una de las problemáticas más latentes, va a ser una problemática por mucho tiempo, porque hasta que no se tomen decisiones concretas de aprobación de una ley de agua, de aprobación de la ley de saneamiento, entre otros, eso seguirá siendo un gran problema para República Dominicana. Y el tema de que el cambio climático, pues los pronósticos a largo plazo, por ejemplo, al 2050 se pronostica que se reduzcan las precipitaciones, por tanto tendríamos menos disponibilidad de agua en nuestras presas, en nuestros embalses, y hay que hacer un uso totalmente más eficiente del agua. Hay otras problemáticas que son así tan trascendentales como la escasez del agua, que es precisamente la pérdida de biodiversidad. Y ya hemos hablado de qué acciones se pueden tomar, y es primero reconocer que somos parte de ese todo y luego hacer un uso consciente de las elecciones que hacemos de consumo, de que no afecten esa biodiversidad, apoyar causas que estén trabajando en nuestros bosques. Hay muchas ONGs dominicanas, Grupo Jaragua, CEPSE, muchas otras que están trabajando en el campo con nuestros recursos costeros y marinos, con nuestros recursos forestales. La tarea de ustedes es identificar cuáles son, están todas en las redes sociales que a ustedes les gustan, y apoyen esas causas, ya sea con donaciones, con trabajo voluntario o simplemente apoyando en los procesos de investigación para tesis, por ejemplo. El otro gran problema es el cambio climático, ya hemos hablado bastante, y es un eje transversal de todo lo que estamos conversando, porque el consumo que hacemos de energía, pues, y también la forma en que nos movemos en el transporte, si consumimos mucha carne de ganado vacuno, por ejemplo, eso tiene unas emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Se supone que al año 2010 cada dominicano aquí en este live es responsable de 3.28 toneladas de CO2 equivalente. Entonces yo les exhorto a que se bajen una calculadorita de huella de carbono que está en todos los buscadores de internet y empiece a ver cuánto usted consume al día con esa calculadorita en términos de CO2, y va a ver que puede tomar muchas acciones para reducir la problemática del cambio climático. Con esas tres creo que ponemos en contexto el tema. Cuando yo estaba empezando a estudiar medicina y cuando estaba tomando la asignatura de ciencia ambiental. Así que mi pasión por todo lo que es el ambiente surgió en un aula de UNIBE, cuando estaba el doctor David Martich impartiendo la clase. Y cuando él nos estaba hablando en esa clase de ciencia ambiental, que ahora creo que no se llama ciencia ambiental, ¿verdad, Sardis? Creo que tiene otro nombre ahora. Pero bueno, cuando estaba tomando esa clase, que ahí él nos hablaba de todos estos problemas ambientales, en ese entonces era el término capa de ozono, calentamiento global, y uno dice, cónchale, pero yo como ser humano tengo peso en esto, yo puedo contribuir, yo puedo ser parte de ese cambio, sea haciendo pequeñas acciones o no. Eso dio un antes y un después. Y ahí fue que surgió el grupo ecológico de la universidad, en el 99, y todo eso fue creciendo justo en ese campus universitario que estuve ahí por 9 años, fueron 9 años bajo el techo de UNIBE. Así que miren cómo cositas tan sencillas como una clase y conocer algún tema puede hacer el clic a uno en esta pasión por el ambiente. Eso resume mi experiencia, mi clic, mi ecoclic. Bueno, pues esa experiencia es mutua, es espejo, porque también la mía nació justamente en UNIBE. El tema del derecho ambiental era parte de un módulo de derecho público, era una partecita casi de un mes nada más. En un mes te daban lo que ya luego yo aprendí en una maestría de 2 años y medio. Entonces, justamente después de eso, entré al sector energía y ahí empecé a implementar algunas de las ideas en materia de sostenibilidad y de cumplimiento ambiental, y luego salí para dedicarme únicamente
a nuestra empresa Greenergy Dominicana, que les he dejado el enlace por ahí. Y entonces desde Greenergy lo que hacemos es precisamente apoyar a cómo llevar a la práctica lo que dicen nuestras políticas públicas. Si ustedes ven nuestra Constitución, nuestra Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, los acuerdos que hemos suscrito, como el Acuerdo de París y la misma Agenda de Desarrollo 2030, son bellísimas en su postulado, en sus metas. Sin embargo, practicar eso, llevarlo a la práctica desde el sector privado, desde los mismos gobiernos locales, desde ONG, es muy difícil. Entonces nosotros nos hemos dedicado precisamente a apoyar, a hacer ese eslabón entre la política pública y la práctica en todos esos sectores. Y afortunadamente tenemos experiencia con todos y ha sido bastante beneficioso para todos. Hay un valor compartido porque entenderla no es simple. Ustedes saben que los abogados, mis colegas, solemos escribir de manera confusa, no porque querramos, sino porque la filosofía del derecho es así, muy abstracta. Entonces ya luego la gente tiene interés de que sus inversiones sean rentables a largo plazo en el terreno. Entonces tú los apoyas a entender cuál de esa filosofía, cuál de esos postulados puede ser factible llevarlo a la práctica. Así que a Unive le debo eso y en devolución de esa semillita que sembró Gustavo Mena, que tenemos un live con él a las 5 por nuestra cuenta de Instagram, pues nosotros creamos allá varias cosas. Creamos la materia ya del trimestre completo fue generada ya. También incluimos la materia de Derecho Energético. Se diseñó la maestría de Derecho Ambiental Internacional y el diplomado en Derecho Energético. Realmente podemos ver que en cualquiera de los ambientes que estemos, especialmente en estos ambientes donde hacemos empatía con nuestros maestros, conocemos las situaciones que nos motivan. Entonces ahí podemos aprovechar y aprender. Y lo que hay que incentivar esa curiosidad, no matar las preguntas, seguirlas alimentando. Justamente los chicos tienen muchas preguntas, tienen comentarios también. Entre ellos hay preguntas sobre qué hacer desde casa para ir aplicando desde ya estas recomendaciones que ustedes hacen, cómo las pueden enriquecer, cómo pueden ayudar y proteger el planeta desde su hogar. Y hay otras preguntas que tienen que ver sobre, por ejemplo, cómo hacer un negocio ambientalmente más amigable. Así que empiecen con lo de la casa y luego llegamos a lo de los negocios. Okay, la primera pregunta, Paola, yo creo que ya la respondimos. Lo que vamos a hacer es dos cosas: redirigirlos a nuestra cuenta de Instagram, porque justamente hoy salió un video donde damos tips en particular desde los diferentes sectores o áreas para hacer en casa. Entonces, si ya usted tiene ese video y lo guarda, está tanto en el Instagram de Paola como en el mío, que es de Greenergy Dominicana. Esa ya está check. Entonces, la segunda, ¿cómo hacer los negocios pues más sostenibles? Primero, tienen que entender cómo se ubica su negocio en este contexto, a qué sector productivo pertenece, quiénes son sus clientes o su audiencia meta, quién es su cadena de valor, o sea, quiénes son mis proveedores. Y a partir de ahí entender si su proveedor es un proveedor que tiene un permiso ambiental, que está comprometido con el tema de responsabilidad social, que reconoce estas problemáticas que estamos hablando. De cara al cliente, creo que hay mucha oportunidad en el ODS 12 que tiene que ver con consumo sostenible. Eso es información que está a la mano. Entra al portal de Naciones Unidas y vea a qué se refieren las metas del consumo sostenible. Por ejemplo, al rechazo de plástico de único uso, como decía Paola ahorita. Si hay algún producto que usted va a vender o algún servicio que usted va a colocar, trate de asociarlo a las metas que están establecidas ya en los ODS o en nuestra Constitución. Tan simple como eso. Si tiene alguna duda porque esto no es una receta genérica, hay que adaptarla a cada sector donde usted vaya a poner su negocio o donde esté operando su negocio. Si tiene alguna duda, nos puede escribir luego y ahí vemos al sector en particular a que usted se refiere y podemos apoyarle mucho mejor. Muy bien. Tengo otras preguntas relacionadas al reciclaje. Justamente Daireni me pone, ¿vale la pena reciclar aunque la mayoría de la población no lo haga? ¿Qué ha pasado con el vertedero? ¿Ustedes creen, por ejemplo, Emilia de Soto dice, ¿cuál es su opinión sobre el vertedero de Duquesa? ¿Qué se podría hacer para eliminar esta clase de costumbre de desechos? Vamos a ver.
Bueno, ahí Es un tema muy amplio. sí, bastante. Vamos a ver cómo lo decimos. Sí. Primero, siempre vale la pena gestionar apropiadamente los residuos. Ya dijimos que lo primero que tú puedes hacer con el tema residuos en casa es lo que escoges. Realmente necesitas los productos que estás consumiendo y una vez sean los que sí necesitas, ya Paola dijo 3 de primer consumo, trata de buscar marcas asociadas a causas ambientales o de producción local. Porque a veces si no encuentras de producción local, porque no en todas las tiendas de abastecimiento están marcas locales. Entonces, por eso también Paola tiene una opción de proveer este tipo de insumos que le invito a que la busquen para que entiendan cómo podemos consumir de manera más responsable. Y luego que ya tienes ese insumo en tu casa, lo usaste, pues verificas cómo disponer de ellos. Antes de comprarlo, ve debajo si es posible reciclarlo. Hay plásticos como el PET que tienen marcado un número 1 y esos sí son posibles de llevar a reciclar. Entonces, una vez lo consumas, si no es que lo vas a reutilizar, por ejemplo, empacando otra cosa, lo que compramos, por ejemplo, detergente, lavaplatos, en grandes cantidades, si tú vas a reutilizar los potecitos para echar el lavaplatos que consumes diariamente, pues bien, o si usas los potes de cristal en conservar compotas para tus hijos, hay un sinnúmero de tips de reutilizar estos envases. Si no se puede reutilizar el que te quede, sepáralo en papel, cartón, plástico y periódico. Yo el periódico lo leo digital, pero hay gente que todavía lo lee en físico. Entonces, ya que tienes esa separación básica, después le voy a dejar a Paola que hable del compostaje, que es un nivel zen ya, una maestría. Pero en estos básicos reciclables, acumúlalos en tu casa, guárdalos sin que te boten de tu papá, tu mamá o tu esposo, como en mi caso, que me quieren sacar con todo lo reciclable a veces. Todo igualito. Guárdalos ahí, que el confinamiento va a ceder en algún momento y llévalos a los establecimientos, a los centros de acopio que tienen en toda la ciudad. Nubi, Green Love, Dominicana Limpia. Hay muchas opciones, lo que hay que es ser proactivos y buscar información, señores, que nos gusta apoyar tanto el teléfono, vamos a hacerlo para las causas correctas. Entonces, eso es lo primero que podemos hacer. Tú dirás, bueno, pero si en el transporte, si no lo llevo a los centros de acopio y lo bajo a la basura común, se lo llevan juntos, pero sin lugar a dudas, ya separarlos y hasta lo que va más allá, por ejemplo, estos plásticos de los guantes y las mascarillas, ponlas aparte. Y si puedes poner un lacito rojo o ponla en otro contenedor para que los chicos del camión de la basura se lo lleven sabiendo que este es un desecho peligroso. Y así mismo también cuando llega al vertedero, el simple hecho de que ya esté separado es más fácil para nuestros recolectores informales, mal llamados buzos, lamentablemente, para que ellos puedan sacar el material que sí tiene una segunda vida y llevarla entonces a estos centros que se los reciben y se los pagan. Bueno, tenemos más comentarios, los chicos no han parado. Tengo uno muy interesante de Magdiel, que habla, por ejemplo, cómo hablamos de conservación del agua en un país donde algunos sectores no reciben agua todos los días. ¿Qué propuestas hay para incluir a aquellos que son vulnerables? Es decir, ¿cómo podemos llegar a esa gente cuyo discurso quizás realmente no es proteja el medio ambiente per se como un contaminador lo haría, pero ¿cómo le llegamos a ellos dada su situación? La única manera de llegarle es allá, en el campo, en esas comunidades. Y hay varias iniciativas muy loables desde el punto de vista de ONGs internacionales y nacionales como The Nature Conservancy, el Fondo de Agua Santo Domingo, la misma Fundación Popular y muchas otras, el Fondo de Agua Yaque y muchas otras iniciativas que están apostando a la recuperación de cuencas. Hay mineras incluso como Cormidón comprometidas con recuperar los cuerpos de agua cercanos a su zona de influencia. Yo creo que esa es la apuesta que debemos hacer. Si hay alguna comunidad cercana a nosotros como empresa o como grupo social que podamos impactar, pues hacerlo con el tema de la reforestación, pero una reforestación basada en ciencia, basada en especies endémicas, en la altura de la cuenca apropiada y con los indicadores apropiados es posible. El mismo UNIBE tiene una iniciativa bastante loable desde hace años con la comunidad, que se me olvidó el nombre, Paola, ¿tú te acuerdas?
que es la comunidad. Las Malvinas. Las Malvinas. En las Malvinas se dio mucha educación ambiental, mucha sensibilización, y es un piloto que se puede replicar en otras comunidades vulnerables de República Dominicana. Bueno, realmente tenemos, le digo, muchas inquietantes, pero quisiéramos que pusieran también la información del Instagram para que los chicos pudieran conocer las propuestas que ustedes tienen, completar un poquito esa búsqueda, hacer esa autogestión y puedan aprender un poquito más porque están muy curiosos. Con respecto también al cumplimiento de lo que hablaba Yomaira ahorita, que es la última pregunta de la sesión, Camila Ferreras nos pregunta, ¿cómo creen que se encuentra el país con respecto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? Muy buena pregunta. La profesora de Camila, por favor, me le da ahí 5 puntos adicionales. Sí, excelente pregunta. Miren, en el 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre se reúne tradicionalmente, pero en el 2015 fue un hito trascendental porque se aprobó lo que era el norte del mundo de cara hacia el desarrollo. Y ese norte consiste en 17 objetivos que van desde la reducción de la pobreza multidimensional hasta la conformación de alianzas público-privadas para fomentar el desarrollo sostenible. Entonces, esos mismos objetivos tienen 159 metas en total, las cuales están en el portal de Naciones Unidas que yo le comentaba al inicio, pero casualmente en el caso de la República Dominicana, nuestra Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, que es previa a esta Agenda de Desarrollo 2030, es del 2012, coincide entre un 80 a un 100% con esos ODS. O sea que los 4 ejes estratégicos de nuestra Ley 1-2012 coinciden con esas metas globales, lo cual es una gran oportunidad, pero también un desafío, porque la métrica nacional y todas las iniciativas que se den en el plano nacional, tanto pública como privada, tienen que estar y tienen que ser coherentes con esos lineamientos. Y van a ver que, por ejemplo, en el tema de salud, hay muchas metas asociadas a incrementar el acceso al servicio de salud. En el tema de las energías renovables, que es el ODS 7, se habla de duplicar la tasa de eficiencia energética global. República Dominicana también tiene esas prioridades desde su constitución hasta la Estrategia Nacional de Desarrollo. En temas de, justamente el ODS 12 es uno de esos que se quedan por debajo del 80 al 100%, todavía hace falta mayor nivel de data de cómo está la producción de cara a la sostenibilidad y cómo estamos nosotros como consumidores cumpliendo las metas. Así que creo que en el ODS 12 hay una gran oportunidad de nosotros aportar como ciudadanos con el consumo responsable y sin lugar a dudas ya no estamos hablando de que son solamente los 17 ODS, sino que es una regulación nacional que nos hace el llamado a que al 2030 seamos un país que considere el tema ambiental como su eje, como su centro y asimismo la adaptación al cambio climático.